El micrófono está apagado. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, bueno. A ver, ¿en qué parte nos quedamos? ¿Por dónde estábamos? ¿Por qué área nos quedamos? ¿Por dónde estábamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El aparato urogenital. Ok, vimos entonces el aparato. Sí, dígame. Estábamos viendo las diferencias de macho y hembra. Ok. Pero más urinario. Todavía no entramos al aparato reproductor del macho. Ajá. Ok, entonces entremos al aparato reproductor del macho. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Quién puede leer? Testículos. Son dos, derecho e izquierdo. De forma circular u ovoide, presentando en su parte interna lóbulos que contienen túbulos seminíferos, que están conformados por las células de Sertoli y tienen como función principal el control de la espermatogénesis. Y su función biológica es regulada por la gonadotropina, o hormona folículo estimulante. Las células de Sertoli también producen una proteína transportadora de andrógenos, que sirve para fijar la testosterona en el testículo y es la proteína específica en el transporte de testosterona por la circulación sanguínea. Las células de Sertoli también producen testosterona en cantidades limitadas. La testosterona producida por las células de Levy es la que pasa a la circulación sanguínea. La testosterona también es sintetizada en otros tejidos a partir de los andrógenos provenientes de la corteza suprarrenal. Así, las células de Sertoli segregan la mencionada transferrina y un agente de tipo hormonal llamado inhibina. La administración parenteral de testosterona y de andrógenos anabólicos, sobre todo si estos últimos son usados indiscriminadamente o durante periodos prolongados de tiempo, producen la supresión de retroalimentación negativa de la secreción de LH. También en dosis altas suprimen la secreción de la hormona folículo estimulante, lo que produce a medio o largo plazo la atrofia o hipotrofia del tejido intersticial y la anulación o marcada disminución de la producción endocrina de testosterona. El parénquima testicular está formado principalmente por los túbulos seminíferos que se anastomosan hacia el centro y se tornan rectos, a partir de la cual emergen los conductos eferentes atravesando la túnica albuginea. Se reúnen en un número de 10 a 15 y dan lugar de esta manera al epididio. Los tubos seminíferos se originan en un extremo ciego y continúan en forma contorneada para desembocar en la red testis. De esta red parten los conductos eferentes, de 13 a 15 en los bovinos, que salen de los testículos por la extremidad superior de los mismos y progresivamente conforman el epididio.
Ok, entonces ha desarrollado lo que tiene que ver con el testículo. Sabemos que el testículo es un área del aparato reproductor del macho. Los testículos son externos, son estructuras que tienen como función principal la producción hormonal y a su vez la producción celular. ¿Qué tipo de células producen? Producen células espermáticas, o sea, tipos de célula que en unión a las células de la hembra van a dar lugar a la unión de compartición de material genético que va a favorecer que se haga o que se transforme un embrión, que se haga un cigoto, y de un cigoto pasa a la fase embrionaria. Entonces, la estructura testicular va a estar detallada de la siguiente manera. Primero, que es externo, es decir, que no va a estar dentro del cuerpo. Lo normal es que esté exteriorizado. Como está exteriorizado, tiene una estructura que lo va a estar envolviendo y protegiendo a los testículos. Los testículos son dos. Entonces, esta estructura le vamos a llamar escroto, las bolsas escrotales. Estas son capas de tejido blando que van a envolver y proteger a los testículos y van a permitir que estos se mantengan lo más lejos alejado del tronco o de la zona corporal. Los testículos, como son estructuras externas al cuerpo, estamos hablando de que requieren o precisan una temperatura distinta a la corporal para poder generar toda su actividad, toda su funcionabilidad. Entonces, gracias a esto, lo que corresponde a las bolsas escrotales son justamente las que los va a estar protegiendo y los va a mantener alejados del tronco o del cuerpo. Los testículos tienen un área junto a ella que se les denomina epidídimo. Acuérdense que la palabra epi quería decir arriba de. El epidídimo es una zona que se va a encontrar arriba del testículo o del parénquima testicular y es justamente el área donde se va a terminar de cumplir el proceso, al menos de maduración, que corresponderá a un proceso que integra la multiplicación celular para dar como resultado espermatozoides. A toda esta actividad se le va a llamar espermatogénesis. Eso quiere decir elaboración de espermatozoides. Sabemos que los espermatozoides son las células del macho que van a unirse en conjunto a los óvulos, a los ovocitos, y van a generar un cigoto. Macho e hembra se unen, se fusionan y forman un cigoto. Este cigoto pues va a ser el embrión a futuro. Y da lugar a una estructura con vida que va a ser alojada dentro del aparato reproductor en el caso de las hembras. Aquí estamos viendo un dibujo de cómo están los testículos. Justamente se repite, este es un bovino, se repite el hecho de que se mantienen externos. Se mantienen externos y distintos, al menos en un grado, cuando menos, a la temperatura corporal. Los testículos no deben de tener, al menos en estas especies, estas principales especies domésticas, los testículos no deben tener temperaturas iguales corporal. Es una temperatura inferior, al menos en un grado, para que pueda mantenerse en plena funcionabilidad y que el funcionamiento se direccione de la mejor manera, tanto en la producción hormonal como en la producción de espermatozoides. Aquí vemos parte de lo que corresponde a la espermatogénesis. Ya lo vamos a ver más detalladamente. Los testículos son dos, derecho e izquierdo, de forma circular o ovoide. Presentan en su parte interna lóbulos que contienen túbulos seminíferos, que están conformados por células de Sertoli.
tienen como función principal el control de la espermatogénesis. Y su función biológica es regular las gonadotropinas, la FSH, u hormona folículo estimulante de las células de Sertoli. También producen una proteína transportadora de andrógenos que sirve para fijar testosterona en el testículo y es la proteína específica de transporte de la testosterona por la circulación sanguínea. Las células de Sertoli también producen testosterona en cantidades limitadas. La testosterona producida por las células de Leydig es la que pasa por la circulación sanguínea. La testosterona también es sintetizada en otros tejidos a partir de los andrógenos provenientes de la corteza suprarrenal. Así, las células de Sertoli segregan la mencionada transferina y es un agente de tipo hormonal llamado inhibina. La administración parenteral de testosterona y andrógenos anabólicos. Los anabólicos son productos que se utilizan también en medicina veterinaria. Anabólicos quiere decir que aportan desde la parte de sustancias simples para que el cuerpo las capte y se metabolicen haciéndose sustancias más compuestas. Estamos hablando que es un proceso anabolizante. Anabolismo de simple a compuesto y catabolismo de compuesto a degradarse a algo más simple. Entonces, si se quiere o se precisa aumentar masa muscular, aumentar estructura corporal o aumentar corpulencia, al hablar de aumentar corpulencia estamos hablando de como sea, pero que sea grande. Al hablar de aumentar masa muscular es específicamente la masa muscular, el tejido muscular que esté agrandándose. Y al hablar de estructura corporal estamos hablando de huesos, músculo, tejido adiposo, órganos, que esté todo agrandándose en igual equilibrio. Entonces, esta sustancia anabólicas van a favorecer la transformación o la construcción corporal. Si se abusa de estas sustancias anabólicas, se puede llegar a desenvolver en un proceso en el cual se deje de producir esta hormona a nivel testicular y se empieza a mantener la producción alta porque se está administrando este fármaco en torrente sanguíneo, va a estar en un nivel alto. Eso quiere decir que no habría la necesidad por parte de los testículos de esta hormona. Si esto llega a pasar durante un tiempo prolongado, va a dar como resultado que en la poca funcionabilidad de producción hormonal, los testículos empiecen a revertir, es decir, que empiezan a no funcionar. Y al no funcionar, al menos en la producción hormonal, va a dar como resultado que su estructura celular empiece a decrecer, empiece a reducirse. Por eso es que si se utiliza demasiados anabólicos en dosis altas o en alguna dosis media, pero por un largo periodo, se corre el riesgo de que los testículos empiecen a decrecer, empiecen a reducirse, a hacerse pequeños, precisamente por la falta de actividad, una de ellas que es la producción hormonal. Aquí estamos observando el testículo como tal, vemos uno de los testículos, vemos la estructura epididimaria, el epidídimo, como consta en la parte superior, arriba justamente del testículo, y que a partir de él pues va a salir una colita, que es hacia donde va a conectarse, que es lo que vamos a ver. Esta cola, por decirlo así, este conducto, va a transportar algo en alguna etapa de proceso de maduración, lo va a llevar hasta algún lugar específico. Si hablamos de testículos, como lo dice la literatura, va a haber un número de 10 a 15, el parénquima testicular va a tener una estructura denominada lóbulos. Los lóbulos testiculares, perdón, los lóbulos testiculares van a ser, en cada uno de sus lóbulos va a haber multiplicación celular porque se va a dar lugar a la espermatogénesis en cada uno de ellos. Entonces, estas estructuras van a permitir que estos lobos testiculares den o produzcan sustancias tanto hormonales como células germinativas, en este caso los espermatozoides, y puedan o permitan
que se unifique y que se dé o se desenvuelva una alta producción celular, hablando de espermatozoides. Entonces, estos lobos testiculares van a unirse y van a conectarse, se anastomosan, se conectan en una sola red. Esta sola red se le va a denominar, es un conducto, el que sale del testículo para llegar hacia la zona de aquí. Si ven, este es un lobo, este es otro lobo, otro y otro. Ya cada uno de estos lobos testiculares va a ejercer la misma actividad de producir hormona y de producir células espermáticas. Entonces, todos estos lobos, esta red testicular, va a ser la que se encargue de captar toda la producción de cada uno de estos lóbulos y la vehiculice a un solo conducto. Este conducto va a favorecer que llegue a la siguiente fase, que es el epidídimo. Este conducto va a ser el conducto eferente. Este conducto eferente asciende hasta llegar o entrar a la cabeza del epidídimo, porque en el epidídimo se va a llegar a dar una serie de procesos que va a dar como resultado que se obtengan células totalmente maduras, listas para que pueda fecundar un óvulo en caso de estar frente a él. Entonces tenemos la red testicular, que va a estar unificando cada uno de estos lobos testiculares, y los anastomosa en un solo conducto denominado conducto eferente. Este conducto eferente se une al epidídimo. Ahora vamos al parénquima testicular. Cada uno de estos lobos testiculares va a estar constituido por túbulos seminíferos. Aquí lo encuentran. Los túbulos seminíferos son los que van a dar lugar a la producción en sí misma, de estos espermatozoides. Aquí. Cada una de estas bolitas, corresponde a un solo lobo testicular. Cada una de estas bolitas va a constituir lo que se conoce como túbulos seminíferos. Cada uno de estos túbulos seminíferos en su interior tiene millones y millones de células espermáticas en proceso de maduración. Como podemos ver en el gráfico, mientras más alejados del centro, más inmaduros se encontrarán. Mientras más lleguen al centro, en el centro más maduros se encontrarán. Tan maduros que ya empezaremos a ver que en el centro del túbulo seminífero se empezará a esbozar células con la aparición de una cola, como un flagelo, ¿sí? Entonces ahí hay algún alto grado de maduración en comparación a las células que se encuentran en la periferia del mismo túbulo seminífero. Entonces, estas células que están en proceso de maduración se van a estar desenvolviendo a la altura de los túbulos seminíferos. La constitución de estos túbulos seminíferos, la unificación, va a dar como resultado al lobo testicular. Hay varios lobos testiculares y estos a su vez se unifican en la red testicular. La red testicular va a recolectar la producción de cada lobo testicular y la va a vehiculizar, porque se anastomosan, va a vehiculizar esa producción a un solo conducto que va a viajar hasta llegar al epidídimo. Este solo conducto se le denomina, ¿cómo se le denomina? Conducto eferente. Correcto, eferente. Este conducto eferente asciende hasta llegar al epidídimo. Su función es transportar células espermáticas inmaduras. Células espermáticas inmaduras que no les va a permitir que gasten mayormente su energía y las va a transportar el conducto eferente, permitiéndoles llevar hasta la zona del siguiente tramo, que va a ser el tramo del epidídimo. Perdón, sí, el tramo del epidídimo, que comienza por cabeza, cuerpo y la zona de la cola. En esos tres tramos se va a dividir el epidídimo.
Aquí, como podemos ver en el gráfico, observamos cómo en la periferia hay células inmaduras y mientras más se acerca al centro, más maduras se ponen las células. Ojo que hablo de más maduras, no hablo de totalmente maduras. Sabemos que las células espermáticas que se producen a nivel del lobo testicular, a nivel de los túbulos seminíferos, son estructuras que no se estarán desenvolviendo en una total maduración. Es decir, que irán de un grado de maduración inicial para ser maduradas externo al testículo. No se van a madurar adentro del testículo estas células que van a ser el resultado de la producción en el lobo testicular. Entonces, estas células van a permitir que se dé un cigoto o un embrión. Una vez que la célula está bien madura, se va a poder o va a tener la facultad de unirse al cigoto, unirse a un óvulo y formar un cigoto que a su vez dará un embrión y este embrión se transformará en un feto y este al nacer pues ya será un neonato. Entonces estas estructuras que se encuentran en esta zona de inicio, en lo que corresponderá a los lobos testiculares, va a favorecer la perpetuidad de la especie en conjunto con los dos sexos, tanto macho como hembra. Entonces ahí estamos observando cómo estos lobos testiculares están constituidos. Aquí estamos viendo el corte, un fragmento de un lobo testicular. Y miren cómo un lobo testicular tiene más túbulos seminíferos en su interior. Tiene varios túbulos seminíferos que van a estar generando cada uno de estos túbulos multiplicación celular. Una vez que se ha obtenido un espermatozoide mucho más maduro, que todavía ni siquiera se alcanza a llamar espermatozoide totalmente, está mucho más maduro, pero no totalmente maduro. Esta producción es recolectada a su vez por la red testicular. Y la red testicular la va a ascender hasta un conducto denominado conducto eferente, que prácticamente va a llevar cargando a los espermatozoides y los va a llevar hacia el epidídimo. ¿Cuál es la necesidad de que los espermatozoides viajen desde el parénquima testicular, donde se encuentran los túbulos seminíferos, donde cada túbulo seminífero estará constituido por, donde se encuentran los lobos testiculares y cada lobo testicular estará constituido por túbulos seminíferos y cada túbulo seminífero estará generando la multiplicación celular? Va a ser muy necesario que la red recolecte estas células y las lleve al epidídimo. ¿Por qué debe de pasar por el epidídimo estas células iniciales producidas en los túbulos seminíferos? ¿Cuál será la necesidad de que el conducto eferente lleve los espermatozoides hacia el epidídimo? ¿Qué me pueden decir? Para madurarse completamente. No le oí bien, ¿me podría repetir? Para madurarse completamente. ¿Completamente qué cosa? El espermatozoide, la célula espermática. O sea, está diciéndome para que se culmine la maduración de la célula espermática. Eso me dijo. Sí. Eso me dijo, eso lo entendí, está bien. Eso me quería decir. Sí, sí, exactamente, como usted lo dice. Así es. Así es, justamente a nivel de epidídimo se va a culminar la maduración de las células espermáticas. Estas células culminan su maduración justamente entre el cuerpo y la cola del epidídimo. Allí en la cola es donde se van a almacenar estos millones de células a la espera de una excitación para que puedan ir a batallar la guerra de la vida. Entonces, estas células se van a constituir como células producidas en testículo, producidas en lobos testiculares, producidas en túbulos seminíferos, pero que no tienen la total maduración.
necesitan llegar a la red testicular, donde va a compartir conectividad con cada uno de los lobos testiculares para unificarse, anastamosarse en un solo conducto. Este conducto único que parte desde la zona del testículo como tal, se va a denominar conducto eferente. Este conducto eferente va a conectar a la red testicular con el epidídimo, vehiculizando células inmaduras hacia el epidídimo, donde estas células van a terminar de madurar entre el cuerpo y la cola. Una vez que están madurados en la zona de cola, ya la última parte de este epidídimo, se van a mantener como verdaderas bodegas. Allí van a estar a la espera de que se dé una excitación para salir y navegar el juego de la vida. Digo navegar porque van a estar en medios líquidos, hasta llegar a un óvulo en el cual pueda hacerse la fecundación y se desenvuelva la actividad de el desarrollo de un feto, de un embrión, un feto, y que termine siendo un neonato. Entonces esto desde el punto de vista del macho. Entonces volvemos al gráfico. Testículo como tal. El testículo es externo. El testículo es par. Entonces son los testículos. Son dos. Los machos tienen dos testículos. ¿Y cómo se llama cuando un macho presenta un solo testículo? ¿Cómo lo llamaremos? Anórquido. Criptórquido. Criptórquido, ¿no? Criptorquidia es cuando hay uno o no hay ninguno. Anórquido Cuando es cuando se- hay uno nomás, creo. Monórquido es cuando hay uno. Anórquido es cuando no desciende, creo. No, esa es la criptórquida. Cuando hay testículos no descendidos, se habla de que no están descendidos porque en teoría en la etapa embrionaria se tienen que formar dos testículos. Sin embargo, existe la probabilidad, la posibilidad de que uno de los dos testículos no se haya formado. Esa posibilidad existe. Sin embargo, en el 99% de los casos, los testículos sí están. Y lo único que ha ocurrido es que no ha descendido. Uno logró descender, el otro no. A veces, en procesos patológicos, no han descendido los dos. Y eso da lugar a que este proceso tome características de que sean denominadas monórquido, criptórquido, entre varios nombres más. So, técnicamente le llaman también chiclán, ¿ya? Entonces son variedad de nombres que dependiendo del momento o en el ambiente en donde se esté desenvolviendo, va a tomar un significado semejante, pero se va a escribir de una forma diferente, como el decirle chiclán en el campo al que no. Entonces, este monórquido, este criptorquidio, este anórquido, si lo quieren llamar así, no necesariamente es anórquido, puede ser que esté su estructura en la parte superior y no haya descendido. Los testículos están agarrados por tejido muscular y tejido vascular. Ambos van a generar una conectividad con el parénquima testicular justamente para hacer el doble efecto. El efecto que permita tener un desplazamiento de los testículos y el paquete vascular va a generar la nutrición. Entrarán sangre arterial cargada con oxígeno y saldrá la sangre venosa cargada con CO2, que es material de desecho, para ir a ser filtrado y oxigenada nuevamente esta sangre. Vamos a ver las fases de la multiplicación celular de los espermatozoides. Los espermatozoides empiezan como unas células denominadas espermatogonias.
Esta espermatogonia va a dar lugar a partir de allí en grados de maduración hasta llegar a un espermatozoide. Entonces, en el globo testicular, en los túbulos seminíferos, empieza lo que se conoce como espermatogonia. De esta espermatogonia se va a dar lugar al espermatocito de primer orden o primario. De allí vendrá el espermatocito de segundo orden o secundario. Y de allí vendrán las espermátidas. Estas células espermátidas no son la última fase de la multiplicación o el desarrollo de los espermatozoides, ya que después de abandonar el parénquima testicular, tienen que por medio del conducto eferente ser vehiculizados estas células espermáticas hasta llegar a su área de maduración total, que estamos hablando que es el epidídimo, que tiene cabeza, cuerpo y cola. Entre el cuerpo y la cola se va a terminar de cumplir el proceso de maduración, que permita hacer de células que fueron desarrolladas en el parénquima del testículo, células germinativas que por parte del macho puedan llegar a unirse con las células de la hembra y den lugar a que se forme un cigoto. Este cigoto se transforma en embrión, el embrión en feto y el feto al momento del nacer en neonato. Entonces en esas fases se va a encontrar la estructura multiplicadora, la estructura celular, de constitución celular por parte del testículo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo que no esté claro? ¿Con respecto al parénquima testicular o con respecto a las fases de multiplicación de las células espermáticas o espermatozoides? Queda claro que el testículo es externo. Queda claro que el testículo son dos. Los testículos son dos, son externos. Queda claro que los testículos están envueltos por una capa de tejido denominada escroto, que los va a envolver y los va a proteger. Queda claro que los testículos junto a ellos van a tener un área denominada epidídimo. El epidídimo va a estar junto a cada uno de los testículos. Aparte de esto, dentro del parénquima testicular se va a desenvolver lo que se conoce como túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son áreas específicas de desarrollo o de maduración espermática. Claro, en algunos grados de maduración, pero no en la total maduración, ya que esto se desempeña en un lugar externo a la zona de los testículos. Cada lobo testicular Cada lobo testicular va a estar constituido en su interior por túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero va a dar lugar a la multiplicación de células espermáticas no totalmente maduras. Estas se conectan y se unifican en la red testicular y este a su vez lo conecta con el conducto eferente. El conducto eferente tiene internamente unos cilios que prácticamente va a llevar haciendo que no gasten energía los espermatozoides. Bueno, no se llamarían espermatozoides como tal. Estas células en proceso de transformarse en espermatozoides las vehiculizaría hasta llegar al epidídimo, en donde a nivel del epidídimo empiezan a darse los procesos para llegar a la segunda fase y a la tercera, en donde esté totalmente desarrollado esta célula espermática. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Mister, una pregunta. ¿Por qué ocurría esto de los gatos, digamos, criptorquídeos? ¿O por qué usualmente ocurre? ¿Y qué se hace en esos casos? Ya, si hay, ya sea gato, perro, chivo, vaca, lo que sea, toro, lo que sea, cualquier macho que se le busque en su bolsa escrotal, se revisa el escroto y se encuentra dentro del escroto que resulta que solo hay un testículo. Ese otro testículo que no se encuentra en el lugar anatómico en el cual se debería de encontrar, hay que buscarlo.
porque puede estar en cualquier área de la zona abdominal, de la zona inguinal. Puede estar totalmente interno o puede estar subcutáneo. Entonces, lo primero es buscarlo, a ver si existe. Obviamente, se podrá palpar y revisar ciertas áreas, pero habrán áreas internas en las cuales no se pueda revisar del todo, no se pueda palpar del todo. Entonces, ¿Cuáles son estas áreas para palpar más o menos? Perdón, me repite que no lo oí. Usualmente estas áreas, o sea, ¿cuáles son para detectar si es que lo tienen? O sea, las áreas más fáciles para detectarlo, digamos así. Ya, las áreas donde se debería de encontrar un testículo no descendido son las áreas en las cuales se encuentra en la etapa embrionaria. Estamos hablando que se encontraría en la zona abdominal, la parte más caudal, la zona inguinal o la zona subcutánea de la zona inguinal. Entonces, abdomen, parte más caudal, y zona inguinal, es decir, cerca a la zona del pene, entre las piernas. Allí se tendría que buscar para poder visualizar si hay o no un testículo presente. Si no se lo encuentra, si no se lo llega a palpar, lo otro sería hacerle una ecografía. Y mediante ecografía se llegaría a detallar en qué lugar se encuentra este testículo no descendido. Para poder en la mayoría de los casos se lo extirpa. Los testículos no descendidos son un verdadero problema a largo plazo. ¿Por qué son un problema a largo plazo? Porque se pueden transformar en tumores, se pueden hacer tumorales. ¿Por qué un testículo no descendido se haría tumoral? ¿Qué condición distinta tendría un testículo no descendido con un testículo descendido? ¿Mm? ¿Qué condición distinta presentaría el uno y el otro? O sea, un testículo no descendido, imagino que ha de presentar algún problema para hacer el hecho, o no se debe haber desarrollado lo suficiente como para bajar, imagino, para que descienda. Ok, no está totalmente desarrollado. Considero que el simple hecho de que algo no se encuentre en su lugar correcto puede traer manifestaciones en el animal. Es una muy buena apreciación. ¿Por qué el lugar correcto del testículo no es zona abdominal, no es zona inguinal, no es zona subcutánea a nivel inguinal? ¿Por qué no son ninguno de estos lugares descritos recién? ¿Por qué no? Porque es externo. Porque no está apto para recibir ese órgano ahí. Correcto, porque debería ser externo, no sería el área en la cual se debería desenvolver un testículo, y les falta un detallito importantísimo que sí lo mencionamos. ¿Cuál detalle es importante? La temperatura, porque La temperatura. Correcto, la temperatura. Al fin y al cabo, la temperatura corporal es el hecho en sí de que los testículos sean externos. Los testículos con la temperatura corporal no funcionan debidamente. Sus túbulos seminíferos se alteran, sus lobos testiculares se alteran, empiezan a ponerse fibrosos, empiezan a deteriorarse, empiezan a inflamarse. Entonces, las estructuras no funcionan debidamente dentro de un tronco o en la zona subcutánea, en la zona que esté con una temperatura cálida, demasiado cálida. Recordemos que los testículos necesitan o hay que tenerlos con una temperatura inferior a la temperatura corporal. Es decir, que no tienen que tener una temperatura igual, debe ser menor. Esto va a favorecer la producción a nivel de los túbulos seminíferos y va a favorecer el desarrollo a nivel de los lobos testiculares. En el caso de las aves, o sea, específicamente los machos. Buena pregunta. En el caso de las aves, son otro tipo de animales domésticos. Las aves le han visto que tiene testículos guindando, como el toro, como el gato, como el perro. No. No, esos están internos.
Correcto, los testículos de las aves son internos, van a estar en la zona del sinsacro, allí se van a alojar los testículos. Pero ¿y cómo es posible que esos testículos estén internos y funcionen debidamente, mientras que los testículos de los otros animales que son mamíferos se encuentran externos y externos funcionan debidamente, y si se encuentran internos funcionan mal o no funcionan? ¿Por qué se da esta diferencia? Su anatomía o la evolución que han tenido con el paso de los años. Correcto, su anatomía y la evolución con el paso de los años dio lugar a que los testículos necesariamente se encuentren fuera del tronco, fuera de la zona abdominal, porque deben de tener una temperatura menor, ya que esto va a favorecer la multiplicación celular y hará o permitirá que se mantenga seguros la producción celular, hablando de espermatozoides, por parte de estos testículos. La integridad de los testículos no estará alterada y va a permitir que se desenvuelva una buena actividad de multiplicación celular, en este caso de espermatogénesis. El ser también la temperatura un aspecto para que, o sea, se produzca la esterilidad en las aves, ¿cómo se estaría equilibrado esto de aquí? O de acuerdo a la ubicación ya estaría equilibrada de cierta forma la temperatura para que no afecte de cierta forma que sea estéril, por así decirlo. Bueno, los testículos en el caso de las aves ya desarrollaron esta estructura. Sus túbulos seminíferos, sus lobos testiculares ya están adaptados a la misma temperatura corporal y no les va a afectar en nada que sea una temperatura igual o semejante a la que tienen dentro del tronco o a la corporal. Ese animal trabaja muy bien en estas condiciones. Distinta especie como el perro no se va a manejar igual. Si ese testículo no ha descendido y mantiene por varios meses, años, una temperatura alta en comparación a lo que debería de tener un testículo, ese testículo se podría transformar y alterar sus estructuras haciéndolo anormalmente fibroso o podría inflamarse. Sus túbulos seminíferos podrían inflamarse o ponerse fibrosos y que no permitiesen a su vez ejercer una actividad fisiológicamente normal, que la actividad fisiológicamente normal de un testículo, ¿cuál es? Producir hormona y producir células espermáticas. Entonces, esto se va a alterar y no lo va a lograr ese testículo por el simple hecho de tener una temperatura no adecuada, que no favorezca su actividad. No sé si se contestó la pregunta. Sí, está bien, gracias. Ya. Bueno, a largo plazo, lo que les mencionaba es que en un inicio estos testículos no descendidos, en teoría, no deberían causar ningún problema. Pero a largo plazo, al estar perpetuamente a una temperatura alta en comparación a la que el testículo necesita, hará o ejercerá algún grado de presión en las células de los túbulos seminíferos o en los lobos testiculares, tornándose tejidos alterados que podrían ser vulnerables de hacerse algún tipo de masas tumorales. El testículo no descendido podrá transformarse en un verdadero tumor a largo plazo. Y ese tumor, como toda neoplasia, podría invadir los tejidos adyacentes, los tejidos cercanos, y hacer una metástasis en donde se difunda toda el área abdominal. Entonces es importante decirle al propietario que en algún momento tendrá que sacar ese testículo. Ojalá y más temprano que tarde. Ojalá que lo saquen como testículo y no salga como tumor. En el hipotético caso de que se pueda sacar el tumor, porque no siempre se lo puede sacar. Entonces es importante recordar que el testículo tiene una temperatura específica que va a dar lugar a que su actividad de producción hormonal y su actividad de multiplicación celular se dé eficientemente. ¿Cuál es la unidad funcional de los testículos? Producir los espermatozoides. Claro, esa es su actividad. ¿Y la unidad en donde se da todo este proceso? El escroto.
En el escroto no se da la producción celular. No. ¿Cómo? No le oigo. Espermatocitos. Ya, estas son las células, pero ¿dónde se da lugar ese proceso? El epidídimo. El epidídimo. En el epidídimo se culmina el proceso, pero el proceso inicia en otra área. En los túbulos. Lóbulos. Correcto. En los túbulos seminíferos que están conformando o constituyendo los lobos testiculares, se va a dar este proceso de espermatogénesis. ¿Cuáles eran las fases de la espermatogénesis? Teníamos espermatogonia, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, y de ahí viene espermátida. Estos son los procesos que se van a desenvolver adentro del parénquima testicular, en la zona del lobo testicular, justo a nivel del túbulo seminífero. Ahí se va a dar este proceso: espermatogonia, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátidas. Aquí va a culminar porque estas espermátidas van a ser vehiculizadas gracias a la red testicular, gracias al conducto eferente, van a ser vehiculizados hacia el epidídimo, donde se va a culminar la fase y vamos a obtener células denominadas específicamente espermatozoides, que son espermatozoides que ya están funcionales y que están listos para ingresar a un óvulo y hacer la fecundación. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Aquí vemos un dibujo. Sí, ahí ven. ¿Cuál es la diferencia entre el A, el B, el C y el D? ¿Cuál es la diferencia? A, B, C, D. ¿Cuáles son las diferencias? En la maduración, Correcto, en la maduración. los que se encuentran más al centro están más maduros. Correcto. ¿Cómo sabemos que...? Ya, es que no le oigo bien. ¿Qué me dice? Que las más externas están en la periferia y no están madurados. Claro, los más externos no están madurados, sí, no están terminados de madurar. Bueno, ninguno se termina de madurar dentro del lobo testicular, ojo con eso. ¿Se termina de madurar en dónde? En el centro. En el epidídimo. En el epidídimo. En el centro está más maduro que en la periferia, pero no totalmente maduro. Eso quiere decir que si nosotros le sacamos al testículo del centro del túbulo seminífero esas células y las mezclamos con un óvulo, ¿tendremos un embrión, sí o no? No. No, porque no está terminado de madurar. Si nosotros sacamos la torta antes de tiempo, ¿qué saldrá? Una masa cruda. ¿Eso se llamará torta? No se llamará torta, eso será una masa cruda. Hasta harina podremos decirle, harina y huevo mezclado. Pero no estamos hablando de una torta, acá es lo mismo. Si la espermatogonia no va hacia la zona del epidídimo, no se va a transformar en espermatozoide. Si el espermatocito no va a la zona del epidídimo, no se va a transformar en espermatozoide. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad que va a dar lugar a que se transforme un espermatozoide en las distintas etapas de inmadurez en un espermatozoide totalmente maduro, que obviamente va a tener cola. Entonces las fases están ahí: espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátidas, y de allí pues ya salen hacia el epidídimo, donde se transforman en espermatozoides. Si ven que las primeras células son redonditas, de ahí se van poniendo más pequeñas y al final ya les empieza a salir una cola. Profesor, Sí, dígame. una vez le comenté que a mi gato nunca le bajó el otro testículo, Ya. pero Y lo ha yo visto, lo ha traje- palpado. sí, no lo he encontrado, o sea, usted incluso me dijo que, o sea, lo chequeé debajo del abdomen, cerca de la ingle y no lo he encontrado. Pero cuando lo traje de la sierra, él no tenía dos bolsitas, solo tenía una bolsita.
He visto que tiene ahorita la otra bolsita, no sé. O sea, como si tuviese los dos testículos. Ajá, pero no, está como vacía. Ah, ya. ¿Y qué edad tiene su gato? Ya tiene 2 años y medio. Ok. ¿Y se le sale Sí, buscando hembra? ajá. Ya. Ok. Bueno, ese es el ejemplo más característico. Si no desciende, bueno, hablamos de no descender, que es lo más usual, pero ojo, podría haber sido que se desarrolló un embrión con un solo testículo y el otro testículo está inexistente. Eso también podría pasar. Es remoto, es casi improbable, es muy bajo en el porcentaje de las ocurrencias patológicas que se pueden desenvolver. Más probable es que no haya descendido. Sin embargo, el hecho de tener un solo testículo le posibilita tener embriones a ese mamífero. ¿Le permite o no le permite? Sí. Sí, claro que sí. Puede hacer su actividad reproductora normalmente con un solo testículo. ¿Cuál es el detalle? Que es altamente hereditable. Es decir, que después de un tiempo se puede presentar exactamente el mismo problema. Su gato no, al palpar no le siente por ningún lado el testículo entonces. Sí le he sentido, pero con una bolita bien chiquita por la parte baja del abdomen. Pero no sé si sea o no. Ya, podría ser ese el testículo. Ahora, ese gato, lo que se hace con los animales dentro de la ciudad, específicamente los gatos, más que los perros. Si el gato está entero, hay que castrarlo. ¿Por qué hay que castrar a un gato entero? Porque por el nivel de producción de testosterona, va a tener activo el líbido sexual. Y si hay gatas cercanas, va a salir en búsqueda de esas gatas que estén en celo para satisfacer su líbido. Si hay machos cercanos, ¿qué va a ocurrir con los machos y ese gato? Si tiene niveles normales de testosterona. Pelear, lo normal. Perdón, no le oigo. ¿Lo normal qué? Pelear lo normal. Ah, sí, pelean por los niveles de testosterona. Es decir, que reclaman territorialidad. La testosterona los hace transformarse en machos y los machos son territoriales. Un área específica es de ellos y hay un área en la cual no dejan que ingrese otro animal, porque específicamente son bastante territorialistas. Estamos claros entonces en la constitución del testículo, estamos claros en lo que se desarrolla dentro del túbulo seminífero. La conexión que se da del túbulo seminífero para llegar al epidídimo tiene que pasar por la red testicular y luego por el conducto eferente hasta llegar a la cabeza del epidídimo. Y en el cuerpo y la cola se termina de madurar hasta llegar al espermatozoide como tal. Entonces tenemos espermatogonia en las fases distintas de la maduración dentro del túbulo seminífero. Espermatogonia, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátida, que es vehiculizada por la red testicular hacia el conducto denominado eferente. Los testículos, como lo dijimos hace un instante, tiene una red de tejidos que se conecta hacia él y aparte de ello tiene paquete vascular, es decir, una arteria testicular y una vena testicular. Estas van a estar directamente vinculadas con el aparato reproductor. ¿Qué va a tratar de hacer o favorecer las estructuras que están agarrando al testículo?
¿Qué le van a facultar? Que los testículos tienen tejidos blandos entre esos músculos. Estos tejidos blandos entre estos músculos van a permitir que el testículo tenga una capacidad de ascensión y descenso. ¿Para qué sirve la ascensión y descenso de los testículos? ¿Para qué servirá este proceso en el cual los testículos se retraen o se expanden, descienden? Tiene que ver con la temperatura. Correcto. Correcto, tiene que ver con la temperatura corporal. Imagínense que estemos en Alaska. Estamos en Alaska, hace mucho frío. ¿Qué ocurrirá con esos testículos? ¿Estarán alejados del cuerpo o intentarán acercarse al cuerpo? Se acercarán. ¿Por qué se acercarán? ¿Por qué intentarán acercarse? Para mantener la Necesitan calor. temperatura. Porque necesitan tener apenas 1 grado inferior de la temperatura corporal. Si estamos hablando de los animales, al menos los principales domésticos, los carnívoros como el perro y el gato, deberían de tener entre 28 y 28 y medio de temperatura, que es una temperatura óptima, justamente para 38 y medio, perdón, de temperatura, que es una temperatura óptima para poder mantener la fisiología de la multiplicación. Si esta temperatura empieza a descender a 14, a 16, por el frío que está haciendo en la parte externa, ¿qué ocurrirá con ese testículo? Tratará de acercarse lo que más pueda hacia el tronco, hacia la zona abdominal, hacia la zona inguinal. ¿Quién va a ayudar al testículo a estirarse o a contraerse y a llegar hacia la zona del abdomen? ¿Quién le ayudará? El escroto. El escroto, ya. ¿Quién más? Los conductos. Estructura muscular. Hay músculo que se va a encargar de generar la cercanía al tronco de los testículos o la lejanía o que se aleje. ¿Cómo se llama el músculo principal que interviene en este acto de actividad, en este acto de equilibrio de temperatura? El músculo se denomina cremaster. El músculo es cremaster. ¿Sí? El músculo cremaster va a agarrarse con los testículos y les va a permitir descender, alejarse del tronco o les va a permitir acercarse al tronco, a la zona inguinal. Yo les decía, si hace demasiado frío y estamos en Alaska, los testículos van a pegarse al cuerpo o alejarse del cuerpo. A pegarse. Juntarse, apegarse, acercarse al cuerpo, a la zona inguinal, a la zona del tronco. ¿Quién le ayuda? Le ayuda la bolsa escrotal y principalmente el músculo cremaster, el músculo cremaster. Correcto, el músculo cremaster es el que va a estar haciendo esta función termorreguladora testicular. Esto es automático, solito funciona. Entonces la función termorreguladora va a permitir que en Alaska los testículos se apeguen al cuerpo para mantener una temperatura más fisiológicamente cómoda para seguir desenvolviendo sus actividades. Hagamos el ejemplo contrario. 12 del día están con el profesor de educación física en tremendo sol y están corriendo antes de la pandemia. Están corriendo en la cancha de fútbol y hace un tremendo sol y están acalorados, sudados y tienen mucho calor. Su temperatura corporal está elevadísima. ¿Cómo estarán esos testículos? Afuera, relajados. Estarán totalmente alejados del tronco o de la zona inguinal. El músculo cremaster los estirará y los alará hacia la parte más externa, o sea, tratará de alejarlos, obviamente, lo debido y lo posible. Los alejará del tronco, los alejará de la zona inguinal para impedir
manteniendo con la misma temperatura del cuerpo, una temperatura súper elevada por la actividad física, se aleja. Y por eso los testículos quedan guindantes, colgantes, porque justamente los está alejando el músculo cremaster con el escroto, los están alejando de la zona corporal. ¿Sí? Entonces esos testículos se alejan para impedir que la temperatura corporal, que por la actividad física está tan alta, mantener también alta la temperatura del testículo. ¿Sí? Entonces queda entendido. ¿Quién favorece o ayuda en la función termorreguladora del testículo termorreguladora? El músculo cremaster con el escroto. Entre los dos van a interactuar para permitir hacer que los testículos estén adecuadamente con una temperatura fisiológica. Si hace mucho calor, los testículos quedan guindantes porque se alejan del tronco, se alejan de la zona inguinal y están obviamente cubiertos por el escroto. Si hace mucho frío, esos testículos ascienden, suben, el músculo cremaster los ala y los atrae hacia la zona de la ingle, hacia la zona del tronco, para darles temperatura y acobijarlos con la temperatura corporal. Entonces el músculo cremaster es el músculo termorregulador, que se va a encargar con otras estructuras de mantener a un testículo fisiológicamente con una buena temperatura. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y el músculo dartos? ¿Cuál músculo? El dartos. Repítalo, que no lo entiendo bien. El músculo dartos. Ya, pero ese músculo, ¿qué está conectando? ¿Qué área conecta? Está culminando y cumpliendo la función termorreguladora del mismo modo porque se agarra de un punto a otro y ejecuta la función de alar o templar. Ese es propio del escroto, el dartos. Pero ese no está ejecutando la función específica que sí la cumple el músculo cremaster. Pero no se relacionan. Se relacionan, pero no es el mismo. O sea, no está dando una especificidad de termorregulable, como si la da el músculo cremaster, que universalmente es conocido por eso. Ese está más hacia la zona del escroto. Tiene que ver con la sensibilidad. Está alrededor justamente de la zona vascular, pero no es reconocido legítimamente como el músculo que va a encargarse de alar por completo el testículo y posicionarlo junto a la zona de la ingle o la zona abdominal. O estirar por completo los testículos y alejarlo de la zona inguinal o de la zona abdominal. Gracias. Ya, ok. Está más relacionado con la bolsa escrotal, o sea, está relacionado con la zona más sensible, o sea, la sensibilidad, no tanto en sí con la termorregulación testicular. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en resumen, ya vimos que los testículos son par. Los testículos se encuentran envueltos por el escroto. Los testículos son externos. Los testículos tienen un número de lobos que van a estar constituyéndolo. Cada lobo testicular, a su vez, va a tener muchísimos, ¿cómo se llaman los lugares donde se producen los espermatozoides? Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, correcto. Entonces, cada lobo testicular tendrá cientos de túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero en su interior estará madurando o estará en pleno proceso de maduración. En este proceso estará espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2 y de ahí viene espermátida.
¿sí? No se olviden estas fases. Entonces esto va a dar como resultado que el túbulo seminífero produzca espermatogonias, espermátidas que van a dar lugar a una fase de la maduración, pero no a la total maduración. Y estas espermátidas se van a reunir en la red testicular. Y a nivel de la red testicular se recolectarán todas estas espermátidas, que es una fase de maduración de los espermatozoides, para vehiculizarlos a un conducto, el conducto eferente. El conducto eferente tendrá dentro de su estructura unos cilios que van a estar cargando estas espermátidas y las van a llevar al epidídimo. ¿Por qué hay cilios? ¿Por qué el conducto eferente se toma la molestia de agarrar los espermatozoides y de vehiculizarlos y casi no dejarlos que se muevan para nada, que no se muevan de hecho? ¿Por qué no quiere que se muevan los espermatozoides? Y fabrique esos Porque cilios adentro de la luz. tienen que llegar al otro conducto. Ok, pero y entonces, ¿por qué si tiene que llevarse a otro conducto? ¿Por qué no le permiten que se vaya por su cuenta, que se mueva por sí mismo? ¿Por qué impiden que se mueva por sí mismo estas espermátidas? Casi les dan cargando, como dirían en la sierra. Los agarran y les dan cargando hasta llevarlos al epidídimo. ¿Por qué hace esto fisiológicamente el conducto eferente? Porque no quiere que haga algo o que ocurra algo. ¿Qué es lo que no quiere el conducto eferente que ocurra con esas espermátidas? Para que no gasten energía. Correcto, para que no gasten energía. El cuerpo trata fisiológicamente de ahorrar al máximo el desgaste de esos espermatozoides, de espermátidas, mejor dicho. Tratan de ahorrarle al máximo el desgaste de energía. Y como dicen en la sierra, les dan cargando, los agarran con los cilios y los van llevando sin que estos hagan mayor gasto de energía y los llevan hasta el epidídimo. Entran por la cabeza, entre el cuerpo y la cola se terminan de madurar y se terminan almacenando en la cola del epidídimo, que son verdaderas bodegas, donde hay millones y millones de células espermáticas. Después que termina el epidídimo en la zona de la cola, de aquí va a surgir un conducto. Este conducto va a llevar a los espermatozoides hasta el aparato reproductor. ¿Cómo se llama este conducto? El conducto deferente. Correcto, el conducto. El epidídimo, la cola, va a terminar en el surgimiento de un conducto llamado conducto deferente. Este conducto deferente ya no va a tener la necesidad de, así como la tuvo el conducto deferente, de llevarlo casi que cargado al espermatozoide. Acá ya el espermatozoide está totalmente maduro y fluirá, correrá, navegará, se movilizará a nivel de este conducto con total libertad hasta llegar al lugar donde se podría llegar a dar la fecundación. ¿Estamos? Entonces ya vimos el aparato reproductor, el conducto deferente es la última parte que estamos viendo. Este conducto deferente asciende hasta llegar a un punto. ¿A qué punto llegará? Llega a una glándula que tiene solo el macho en su aparato reproductor. ¿Qué glándula será? Que cuando se inflama dificulta orinar. La próstata. La próstata. Correcto, la próstata. El conducto deferente va a ascender, se va a bifurcar y va a llegar a encontrarse con la próstata. A nivel de la próstata habrá un conducto prostático interno en donde se abrirá y estará pasando por allí la uretra. Y en la uretra desfogará todos estos millones de células espermáticas que estaban alojadas en la bodega de la cola del epidídimo. Y mandará un gran torrente, una gran marejada de células espermáticas a la uretra. ¿Por qué van a la uretra?
¿Por qué van a la próstata y pasan a su vez a la uretra? Para el proceso de reproducción. Para el proceso de reproducción. Entonces el conducto deferente llega a la próstata, en el interior de la próstata se abre un orificio y este orificio expone a todos esos espermatozoides hacia la uretra. ¿Y la uretra hacia dónde va? ¿La glande del pene? La uretra va a pasar, va a atravesar al pene hasta que llega al glande del pene y ahí a nivel del glande, ¿quién se encuentra en la última porción del pene? El meato. El urinario. El meato urinario. El meato urinario. Entonces, en el momento que pasa este torrente de esta marejada de espermatozoides, llegan hasta la uretra intraprostática. Allí se liberan estos espermatozoides y se mezclan con los fluidos propios del semen y dan lugar a la eyaculación. Recordemos que el semen es la mezcla de varios componentes, entre esos son el celular son los espermatozoides y otros fluidos que se fabrican en algunas glándulas del aparato reproductor y que dan como resultado que se forme el semen. El semen va a terminar de salir donde termina la uretra, que es en glande del pene a nivel del meato urinario. Y a través del meato urinario va a salir el semen. El semen con sus cualidades y características. Entonces el semen, una vez que entra al aparato reproductor de la hembra, va a estar cargado con miles de millones de células espermáticas, listas y dispuestas con vigor y con energía de fecundar un óvulo. ¿Preguntas hasta ahí? Está en claro todo, ¿verdad? Sí. Ok. Quedémonos hasta ahí por ahora. Tenían un trabajo, ¿sí estuvo bien? ¿Si pudieron subir todos al Edmodo? Sobre la vascularidad. ¿O se les complicó la subida? No, yo soy el presidente de Laina y me dijo que tuvo problemas. Sí. Ah, entonces estuvo bien todo. Ok, está bien. Entonces, buscaron la vascularidad, revisaron todo lo que son los paquetes vasculares. Ustedes ganaron tiempo con eso. ¿Cuál es el vaso sanguíneo de mayor importancia que va desde el corazón a la parte posterior? ¿Se acuerdan? Podrían llamarlo de dos maneras. Bueno, voy a elegir para el día, a ver, ¿cuál es el día que nos toca clase? ¿El jueves o el viernes? Jueves. Ya, el día jueves voy a elegir a unos cuantos para que expongan, porque se sobreentiende que como lo hicieron el trabajo, lo saben, para que expongan lo que hicieron de trabajo. Creo que elegiré a unas 3 personas nada más. O sea, 3. No, profe, creo que me estoy Dígame. confundiendo de tarea, entonces. La que hicimos fue una que usted nos envió que mediante gráficos expliquemos la vascularidad. El aparato urogenital. Esa Pero, fue la última tarea que mandó. De la exposición no ha subido asignación todavía. Ajá, solo. Ah, todavía no les he subido la asignación. No. Oh, ya. Ya les voy a subir la asignación para que puedan. Ya lo hicieron, solo falta que lo suban. Sí. Ya, ok. ¿Hasta cuándo les di plazo de esa asignación? Hasta el día viernes. Hasta el día. Ajá. Ah, ya. Ok. Entonces voy a subirles. Recuérdenme algo. ¿Cuál es la que subí y cuál es la que no he subido? Subió la de los dibujos de urogenital. Urogenital. ¿Y está faltando cuál? La vascularidad. La vascularidad. Ya, ok. Esa la voy a programar para que ustedes puedan subir. Listo, entonces. ¿Deben subir las dos personas del grupo o solo uno?
El viernes. Como gusten, pueden intervenir uno o varios del grupo. Idealmente se intervienen varios. Ok, La ahí. ¿Quedó asignación la claro? tienen Sí. que subir todos. Los grupos o no eran solo de uno. dos nomás. Sí, dígame. ¿Los grupos de cuánto podían ser? Hable, presidente, que no le entiendo. Repítame, por favor. Que de cuántos eran los grupos, Dos. de cuántas personas. Dos. Ah, listo, gracias. Dos. Siempre de dos, porque si hacen más de dos, trabaja uno y el resto no trabaja. Ok, ¿Y las entonces dos no. personas tienen que subir de la asignación o solo una? Es que mejor que sean los dos, porque luego yo me voy a tener que estar empezando a imaginar quién sí es y quién no es. Entonces, no importa que sean igual, suban los dos. Ya. Ok, entonces nos quedamos hasta ahí el aparato reproductor.